Y ya está en el piso Eugenio Semino, quien más sabe de todos los temas previsionales de los jubilados. Y para preguntarle, para arrancar, digamos, la nota, Eugenio, ¿cómo va a impactar en los jubilados si se aprueba el proyecto de ley para modificar ganancias del masismo o del oficialismo? Bueno, en realidad no tiene sentido. El masismo directamente está planteando eximir de ganancias las jubilaciones y pensiones, a excepción de aquellas que son de privilegio. Sí. Por lo cual serían muy pocos los que quedan incluidos. En términos de preservar la afectación del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones, que realmente no tiene efecto en términos de la recaudación, no es significativo. Estamos hablando, para hacer números redondos, alrededor de 200.000 casos, sobre 7 millones de jubilados y pensionados nacionales, y casi 1 millón más cuando uno incluye colegios profesionales y institutos provinciales, por lo cual es un gravamen que importa y redunda en perjuicio del jubilado y que al Estado no le aporta demasiado. Con un agravante, la jubilación es un haber diferido, por lo cual esa persona ya aportó sobre ese haber cuando estaba en actividad. Hay una doble imposición, esto lo ha dicho la justicia más de una vez, por lo cual me parece que la exención sería la medida correcta. Por otra parte... ¿Y por qué cree que el proyecto de Cambiemos del Ejecutivo no tiene en cuenta esto? Bueno, en realidad lo que hace el proyecto, por lo menos el que vimos estos días, es extender la base de aplicación. Es decir, baja la imposición, pero extiende el universo sobre el cual se aplica. Por lo cual, en ese sentido, por eso no exceptúa sectores. Y realmente creo que en este caso en particular, los jubilados repite un error histórico y un gravamen serio para quien sufre la medida. Eugenio, el que paga ganancias, el jubilado que paga ganancias, ¿en qué condiciones vive? Porque digo, yo pienso que hoy el mínimo no imponible para los activos está, si son solteros, en apenitas arriba de los 21.000 pesos si se aprueba este proyecto de Cambiemos. El jubilado que paga ganancias tiene un pasar porque su canasta es diferente. Recuerdo cuando hablábamos de la canasta de alimentos, de medicamentos que tiene que comprar. El jubilado que está alcanzado por este impuesto, ¿vive en condiciones tan holgadas como para pagarlo o también está muy reducido y encima se le viene encima ganancias? Primer dato, el jubilado es siempre el equivalente a un trabajador soltero que aporta. Claro. Porque en general no puede deducir hijos menores y en caso de tener cónyuge, y este cónyuge, que inclusive en el proyecto actual no se lo toma en consideración, pero hasta este momento el cónyuge o la cónyuge, teniendo un haber mínimo, una pensión, una jubilación, ya superaba anualizado el mínimo no imponible, por lo cual era 18.800 el que se imponía hasta ahora y 21 en el último tramo, ¿no es cierto? 21.000 pesos. Estamos hablando de jubilaciones que poco exceden esa pauta, porque tenemos que tener presente que hoy el tope de las jubilaciones es 42.000 pesos. Sí. Por lo cual son muy pocos los que están entre ese rango de 21 a 22.000 pesos y 42.000. Pero por los gastos que tienen, ¿están en condiciones de pagar ganancias? No, ni remotamente. Yo creo que estamos en un momento muy particular. Hoy el INDEC informó sobre caída en la actividad económica, en el consumo, y realmente lo que estamos viendo es que un sector que puede dinamizar esa actividad económica a través del consumo, estamos hablando de más de 8 millones de personas, medidas que se implementaron, leyes de por medio, por ejemplo, la de reparación histórica, que se vienen implementando muy apaisadamente, es decir, con muchas dificultades administrativas, que no se convierten en dinero en el bolsillo en forma rápida, están perjudicando lo que es la situación de padecimiento que tiene el jubilado, inclusive de hambre, diría en muchos casos, y no están
hoy generando un incentivo para reactivar la economía, ¿no? Para, digamos, a ver, los jubilados que conozco que están en el trámite de la reparación histórica, la palabra es decepción. Yo creo se que generó tanta expectativa, ¿no? expectativa y ansiedad por esto, y ahora en los papeles son 2,50 pesos la mayoría. sí, a ver, son diversas, es decir, lo que se ofrece como sumas, conforme a la historia laboral de cada uno, pero hubo una gran sobreestimación de la medida a partir de la publicidad, de la propaganda política directamente. Pero porque los jubilados pensaban que tenían que cobrar mucho más de lo que realmente tenían que cobrar, más allá que se sabe, ¿no? Que siempre el Estado se ha quedado con tajada de lo que ellos deberían cobrar. ¿Pasó un poco también esto? ¿Ellos creían que merecían mucho más de lo que finalmente legalmente correspondía? Y se incentivó a pensar eso. Claro. Es decir, primero había un estado de necesidad que obviamente cuando se abre una compuerta se aumenta, se potencia, y por otra parte se le dijo va a haber reajustes de entre un 35 y un 40%, y después hay del 10, del 15, inclusive con un profundo desconocimiento de la psicología del adulto mayor. Es decir, al adulto mayor no se le puede prometer. Usted utilizó la palabra, se hizo utilización política. Exactamente, exactamente. Ay, perdón. No, sí. Pero ayer se votó algo que me parece, bueno, ahora le vamos a preguntar a Semino, que es interesante también. Media sanción se dio a modificaciones con todo lo que tiene que ver con los alquileres. Y hay muchísimos jubilados que alquilan. Entonces, ¿esto los va a beneficiar si se aprueba? Bueno, en principio mejoraría, el alquiler tiene un peso sobre la canasta del jubilado realmente muy significativo. Es decir, el alquiler y todo gasto de vivienda, inclusive en términos del sostenimiento de la vivienda propia. Por lo cual, hoy, en términos de aquellos jubilados que están alquilando, ven sus contratos indexados que no pueden solventarlos porque le van ganando inclusive a la propia aplicación de la ley de movilidad, y la situación es muy grave. Esperemos que la implementación y reglamentación de la ley pueda morigerar estos efectos. ¿Me dejás una antes de la pausa para, sí, claro, para Eugenio Semino? Usted sabe que abro mi Twitter y mucha gente pregunta, primero por la situación de los jubilados que cobran la mínima, ¿no? Vamos a recordarle en un rato el bono de fin de año, lo que van a cobrar, que si hay algún aumento ya, bueno, la ley de movilidad ya tuvo sus 2 etapas durante este año, pero sería bueno recordarles cuánto van a recibir en diciembre, según cuánto cobren. Y después, otra consulta que nos llega muy frecuentemente a nuestras vías de comunicación es rentas vitalicias y pensiones no contributivas. ¿Qué pasa con esos dos sectores que cobran menos de la mínima, ¿no? Así es. En un rato. Eugenio, 3 preguntas, un resumen brevemente, para 3 sectores diferentes. Los que cobran la mínima, ¿qué va a pasar con el bono? ¿Cuánto es? ¿Cuánto van a ganar en diciembre? Si el aguinaldo también está incluido, me imagino ahí qué combo se puede armar en términos económicos para el que cobra la mínima, que viene muy castigado. Rentas vitalicias y pensiones no contributivas, bono de fin de año, va a haber algún reconocimiento, cuánto están cobrando, cuánto pueden llegar a cobrar en diciembre, esos 3 casos. ¿Cómo no? En principio lo que es el bono para jubilaciones y pensiones mínimas, primero tener en cuenta que se paga por un solo beneficio, es decir, quienes perciben 2 beneficios no acceden al bono, aunque ambos sean de la mínima. El bono corresponde 1.000 pesos a aquellos que ganan 5.659 pesos y proporcionalmente hasta los que llegan a 6.659 pesos. Es decir, los de la mínima pura 1.000 y lo que resta hasta cumplir la suma, hasta cubrir la suma de 6.659, el resto. En términos de renta vitalicia, una buena noticia: en la última sesión de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados se consensuó un dictamen único para resolver este problema tan grave que arrojó el mismo, falta llevarlo al recinto, el equiparar las rentas vitalicias a las pensiones mínimas, tal cual ya lo había dicho la Corte Suprema en su fallo de diciembre del año pasado. Y lo más preocupante, los discapacitados, sobre todo,
que perciben pensiones asistenciales o llamadas no contributivas. Este rubro incorpora casi 1 millón de personas. No está previsto el pago para este sector de los 1.000 pesos y es uno de los más vulnerables socialmente, ya que su haber mensual es el 70% de la pensión mínima, está alrededor de 4.000 pesos. Esta preocupación se la hicimos conocer a la Iglesia y a la CGT. Ayer llevaron el reclamo a la mesa del encuentro social y quedó el Poder Ejecutivo Nacional en dar una respuesta. Muy claro, Eugenio, muchísimas gracias. Muchas gracias.